Bueno, ya sabés, le estamos dando vuelta al tema de la educación. Seguro. Que si hay que considerar este año como aprobado o si, como yo sostengo, todo el mundo repite y se terminó. Si, Bien, si hay que, si hay que Somos hablar, me evaluar, parece perfecto. pero espérate porque... Yo he estado charlando bastante con la querida amiga en común Marisa Graham. Bueno, con Marisa también salimos al aire. Me lo contó. Charlando sobre el tema educativo. Yo sostengo que ya veníamos con un despelote educativo y veníamos discutiendo sobre la educación, sobre la posibilidad de la modernización. Yo siempre agrego el dato del dolor, ¿no? Porque nos enseñaron que educarse es pasar por un término de cierto dolor porque hay que modificar y la modificación conlleva siempre un poco de dolor. Yo digo, ¿por qué la educación es dolorosa? No tiene por qué serlo. Estoy de acuerdo, bueno. me gusta conversar sobre bueno, eso. a ver, estoy charlando con Gabriel Brenner, es, entre otras cosas, licenciado en Ciencias de la Educación, especialista en Gestión y Conducción de Sistema Educativo, profesor de enseñanza primaria, etcétera. Gabriel, bueno, bienvenido primero, te saludo y te agradezco que podamos charlar un ratito sobre estos temas. Hola. Sí. No, quería, ya esta especie de introducción me parece que pone la pelota en el punto de penal, a ver si podemos patearlo, ¿no? Si querés te distraigo al arquero. No, bueno, vamos a intentar con arquero, porque tiene como más sabor. No, claro, saludarte, Quique, saludarte y decirte, como te lo dije fuera de aire, y ahora te lo digo dentro de aire, para mí un placer poder conversar con vos porque te escucho hace muchos años y porque lo hice en familia y porque está bueno hablar con alguien que hace de las palabras un modo de honrar la vida y no las termina de alguna manera ensuciando de tal modo que terminan escondidas y salió hasta con rima. Okay. Bueno, así que eso primero. A ver tu postura, mi postura. Mirá, sí. Yo creo que estamos atravesando un momento que es excepcional, que es transitorio, digo, para aquellos que se creen que esto va a ser por siempre. Lo que pasa es que no por transitorio y excepcional es menos doloroso. A propósito de que vos mencionaste la palabra del dolor, que quiero retomar. Lo que me parece que es importante es entender el contexto en el que estamos y que este momento es transitorio, por lo tanto, yo le bajaría el precio o el copete a aquellos que creen y le exigen a la escuela como si estuviésemos en momentos previos a la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay algo que es muy cierto, y lo dijo hace muy poco un gran colega, poeta y educador que se llama Carlos Escliar, y dijo, a ver, ¿cómo le vamos a pedir normalidad a la escuela en tiempos de excepcionalidad? Seguro. Y a mí me pareció interesante eso, Quique, porque lo que quiero decirte en primer término es que si este momento es excepcional y es transitorio, tenemos que poder priorizar. No porque me gusten las opciones binarias. Yo creo que las opciones binarias, muy de costumbre en este país y los medios a la cabeza, no tu caso por suerte, reducen la capacidad de pensar. Entonces, no por reducción binaria, no quiero entrar en la lógica aquí que es salud o economía. Creo que entrar en esa lógica es vencerse ante la trituradora del panelismo televisivo. Creo que los docentes tenemos que ser un poco más inteligentes o en todo caso amantes de la vida y del pensamiento. Entonces, estar adelante del carro. O intentar estar adelante del carro y no siempre a remolque del panelismo televisivo. Entonces, en ese sentido digo, en este momento que es excepcional, me parece que es sensato priorizar estar vivo a producir mejor o más. Entonces, en ese sentido simplemente planteo la prioridad, no una dicotomía. Es tan importante la economía como la salud y la educación también. Entonces, eso es una primera definición que, si me permitís, quería darte. Y en segundo lugar, justamente por eso, me parece importante entender que, como es excepcional y transitorio, el papel de la escuela o de los adultos escolares ahora no es examinar lo que te doy para que aprendas y leas, sino que es acompañar. El papel de un educador no es tirarle por la cabeza 75 Zoom, 8 Meet, 3 PDF y 4 Word, porque suponete que si eso es la secundaria, multiplicarlo por 9, 10 materias, por lo tanto es directamente condenar de manera anticipada a alguien al exilio permanente en la vida.
vida. Sí, Entonces, o hacer también que los chicos no te den ni 5 de pelota. Y que apaguen la cámara, claro. Y no entender por qué la apagan, porque claro. hay quien la paga porque no le da los números para bancar, digamos, los datos. Sí, sí. Pero también en los adolescentes hay quien la paga porque no quiere ser visto, porque no quiere mostrar su casa, porque quiere tener la posibilidad de cierta intimidad, o vaya a saber por qué. Lo que sí nos tenemos que preguntar los educadores es si tenemos la posibilidad de acompañar a los pibes, a las pibas, no importa cuál sea el nivel, para que para que puedan salir de su casa quedándose. Sin salir. ¿Y cómo hacemos eso? Y vos, Quique, recordarás igual que yo al genial Clemente cuando reclamaba un cacho de cultura. Claro. Y bueno, eso tenemos que ser repartidores de algunos cachitos de cultura. Y eso no es cumplir con el programa, porque yo he escuchado a algunos docentes ahora que dicen, no llego a cumplir el programa. Pero flaco, si no llegabas a cumplirlo tampoco antes de la pandemia. Entonces, ¿por qué no nos ponemos las pilas y pensamos en que los adultos podemos ser, en vez de supletorios, esto es, suplir lo que considero que al otro le falta? Cambiemos la ecuación. Puedo ser más bien un adulto disponible y poner escucha en un tiempo como este en donde los pibes están dentro de su casa, padecen el encierro igual que nosotros, no ver la luz y salir a una plaza y encontrarse con los amigos durante varios días y varios meses se torna denso. Entonces, propongámosle alguna ventana con algo de historia, con algo de filosofía, un poquito de sujeto predicado, y si entra alguna cuenta, adentro. Entonces, y armémosle por sumo un recreo. ¿Vos te acordás, estimado Brenner, cómo nos impresionaba, por ejemplo, en la escuela secundaria, cuando algún profe de lo que fuese, o alguna profe de lo que fuese, llegaba un día, se sentaba y sacaba un tema que no tenía nada que ver ni con geografía, ni con matemática, ni con castellano, y el tipo o la tipa se ponían a conversar con nosotros y nos entusiasmábamos en medio del curso hablando de cosas cotidianas? Y después elogiábamos a ese docente. Porque ese docente que se sentaba a preguntarte cómo estabas en la vida, eso es. A la clase siguiente te deslumbraba a propósito de tirar penales con 5 goles en el ángulo, haciéndote leer a Borges, dándote un poquito de Pessoa, pero no de Quique, sino de Fernando. Exactamente, y así, en todo caso, te mostraba que así como te quiere y te pregunta cómo estás, te ofrece lo mejor que a ella la apasiona, que en ese caso es la literatura. Podríamos hablar de historia, pero tenés razón, Quique. Vos antes me mencionabas el tema del dolor. Somos herederos también de esa escuela, que muy bien haces vos en recordar a esa gran profe, pero también de esa escuela en donde había que sufrir para ser alguien. Exactamente. O sea, ir a la escuela era invertir un tiempo para ser alguien en el futuro. Y yo creo que en eso los pibes nos han enseñado y la época algo también. Yo creo que ser alguien, por supuesto, es importante, pero también lo que pone en evidencia es que si hay que ser alguien es porque hay muchos nadies. Y algo interesante, Quique, es que hace un tiempo la escuela secundaria es para todos, para los alguien y para los nadie, o mejor dicho, para que todos se sientan alguien. Entonces, en ese sentido, quizás hay que invertir esa lógica que viene de la ética protestante, de invertir dolor para luego sentir realización. Yo creo que la escuela es hoy, no solamente es mañana. Esto te lo quiero decir, por eso digo, hay algo que es necesario y es que, por supuesto que sí hay dolor, porque la sociedad y la vida suponen dolor, y en este momento de pandemia hay muchas situaciones de mucho padecimiento. Me parece que el desafío no es ni ocultarlas ni negarlas, sino que es poder tramitarlo y poder acompañar situaciones de malestar o de dificultad, transformándolas en un problema que pueda resolverse, transformándolas en una escucha atenta en donde vos me interesás, no es simplemente que tengo que tirarte 3 PDF por la cabeza, y haciendo de la escuela, y voy a tu pregunta inicial, hoy un vínculo, Quique, poner 7, 6 u 8 en una prueba, dejémoslo para cuando nos encontremos de cuerpo presente. Hoy es mantener un vínculo, es acompañarnos, y esa creo que es la tarea clave de educadoras y educadores. Sí, pero Gabriel, discúlpame, pero no todos los docentes fueron preparados para eso. Por lo tanto, el docente ahora está mirando Zoom y mirando herramientas absolutamente nuevas y está pasmado más que el alumno. Tenés mucha razón, es cierto, porque además, y está bueno que lo aclares, el otro día escuchaba una destacada
colega tuya que decía, y creo que se equivocó, no sé si lo pudo remendar, pero bueno, a ver cuándo empiezan las clases. Y yo por ejemplo decía, no, flaca, las clases no solo siguieron, sino que los docentes, y especialmente las docentes, porque la docencia es una profesión particularmente feminizada, están haciendo no el mismo trabajo, sino el doble que antes, pero además te aviso, flaca, periodista, que atienden a sus pibes, van a comprar al chino, y tienen que lavar la ropa y después los platos. Entonces, la tarea docente en tiempos de teletrabajo se ha intensificado y además, como bien decís vos, no todos disponen de recursos tecnológicos ni de Wi-Fi, entonces es una mezcla rara de Wi-Fi, WhatsApp, pero también en algunos casos, y tengo amigas que están trabajando en ese sentido, llevar bolsones de comida a las casas de los pibes y acercar un material escrito. O como me decía una amiga que dirige una escuela en Coquimbito, Maipú, Mendoza, aprovechamos hasta la radio de los evangelistas, que tenemos pibes de evangelistas que nos prestan la radio para seguir trabajando con los pibes de cuarto y quinto año. Entonces, a ver, y por eso me parece que es clave, Quique, y esto no lo dije y me parece importante aclararlo, el rol del Estado. No solamente para la salud, porque así como vemos que del otro lado de la cordillera o del lado de Brasil apilan muertos porque no les interesa la vida y cuidar, también es cierto que cuando hay un Estado presente hay otra posibilidad de mantener una conexión, una ligazón con los que están especialmente más vulnerados. Pero ¿vos crees que el Estado que tenemos en este momento está en condiciones de enfrentar el tema de la educación? Porque está ocupado en 47 otras cuestiones. Mira, yo creo que fue acertado un conjunto de decisiones, como por ejemplo todo lo que tuvo que ver con armar este arsenal digital de acompañamiento y también televisivo, me parece que es una herramienta y una estrategia razonable, así como los millones de cuadernillos que llegan mano a mano, con los bolsones y a través de la comunidad, y fundamentalmente, Quique, y vos lo sabés también, cuando digo el Estado, yo hablo del Estado nacional, el provincial y el municipal, porque el Estado que está mano a mano con vos es el Estado del municipio. Claro. Entonces, yo veo muy buenas articulaciones en ese sentido. Yo vivo en Capital rozando con el conurbano y lo veo mucho en el conurbano, entonces me parece importante decirlo. Ahora, el desafío es enorme, porque además el macrismo en 4 años, Quique, digamos, claramente volcó algunos avances que veníamos y se venían realizando, porque, ojo que hay una mirada adulta de la educación siempre de la nostalgia depredadora, que todo tiempo pasado fue mejor, y yo discuto con esas ideas, yo creo que siempre lo que viene es mejor, pero eso capaz da para otro programa, aquí, que en cuanto a tu pregunta, lo que sí te puedo decir es que yo creo que hay intentos de políticas interesantes que deben darse con continuidad, que ahora es un problema volver a la clase y los protocolos, que vos podés ser el mejor protocolo del mundo, pero tenés que primero tratar de que ningún techo se caiga, de que todos tengan alcohol en gel, agua, gas, cuando es invierno. Y además también me parece que no es sencillo recuperar el rol fuerte del Estado cuando durante 4 años se ha acomodado nuevamente a su estilo y gusto el mercado. En el caso de educación, que es lo que más conozco, vos sabés que en educación, en los 4 años del gobierno anterior, mermó el presupuesto educativo promedio en un 25%. Notablemente, sí. Mirá qué curioso, lo único que se mantuvo y creció fue el dinero destinado a evaluación. ¿Y eso qué quiere decir, Quique? Por eso me parece importante decirlo con tu audiencia, porque no hay por qué un oyente común y silvestre conozca cosas específicas de educación. No está mal la evaluación, está muy bien. El problema es cuando la evaluación se reduce a control y clasificación. Claro. Por eso yo te distinguía entre calificación y evaluación. Hoy no es un momento en pandemia para que yo por Zoom le ponga un 4 a un pibe más. Yo sé que vos vivís en Córdoba, Quique. La Universidad Nacional de Córdoba, perdóname un papelón, por más que sea nacional, está, no sé si retrocedió, pero estaba averiguando para contratar dispositivos tecnológicos de control facial. Para controlar por Zoom a los pibes cuando les toma un examen. Claro, entonces, para que nadie se copie, como decíamos antes. Exacto. Entonces sí que es una boludez. Va a delinquir como estudiante. Claro. Es
pensar no en educación, sino en punición. Exactamente. Y estamos corriendo ese riesgo. Sí, por eso digo, sí. ¿sabes una cosa aquí? Que no nos bolsonaricemos. Me parece que tenemos que ser dignos e intentar en estos momentos ser más solidarios, hacer más confianza con los demás. Por lo menos en este momento de pandemia, para mí siempre, pero aprovechemos como oportunidad esto, porque capaz después nos convertimos y nos contagiamos no de la pandemia, sino de la solidaridad. Ahora, ¿quién ayuda en lo micro ahora, no? ¿Quién ayuda al docente, en definitiva, a acomodarse a esta breve realidad o a esta realidad que va a durar un tiempo? Mira, yo trabajo mucho con docentes en espacios de formación, tanto en universidades como de capacitación, muchísimo, y en estos días de pandemia mucho más todavía. Sí. Y claro que hay muchos docentes que se sienten, digamos, solos, pero lo que hay que trabajar y lo que hacemos en las universidades donde yo trabajo y quienes acompañamos es promover el encuentro con los colegas. Y vos sabés que es muy difícil en tiempos sin pandemia, por el tipo de movilidad y trabajo y repartición de horas, encontrarse con los docentes en reunión, porque la escuela es un espacio de muchedumbres, pero de muy poco generosa para que se encuentren los docentes entre sí. Digo, la lógica escolar y tradicional es el trabajo individual, lo colectivo siempre es disruptivo. Entonces, mi propuesta, y lo que voy viendo, y me parece importante decir frente a tu pregunta, es que quienes se pueden juntar con otros, cuando se juntan la de cuarto B con la de cuarto A, y cuando se juntan los docentes de sala de 4 con sala de 5, cuando se juntan los de geografía, historia y humanidades para pensar juntos, en este contexto y siempre, se puede resolver mejor, porque no hay escuela mejor porque hace un genial currículum escolar o porque haya pedagogos iluminados. La mejor escuela es el resultado del trabajo colectivo, estoy convencido. Entonces, esa es una respuesta que te quiero dar. Los que mejor pueden resolver son los que se juntan con otros. ¿Por qué? Porque yo soy un poquito más de Zoom, y vos capaz no, y vas por WhatsApp, pero aquella le sabe entrar a los pibes porque arman juegos como nadie a nivel digital, y se mete por el lado de alguna red social. Entonces, me parece que no hay que desaprovechar ningún penal, aprovechando la metáfora deportiva, y bueno, si después no convertís porque te atajan, es parte del desafío pedagógico. La educación es siempre una apuesta a pesar de lo incierto del resultado. Eso es trabajar en educación. Digamos, porque trabajar en educación con los resultados puestos del lunes, vos sabés que es la vieja escuela. Entonces yo, a propósito de tus preguntas, yo apuesto al trabajo colectivo y creo que es la manera de resolver los problemas de la docencia hoy. Y por supuesto, un Estado presente que acompañe, y eso me parece clave en un país que se digne de ser democrático. Ahora, Gabriel, discúlpame, ¿no? Pero todas estas cuestiones que venís enumerando, y estos cambios que supuestamente se pueden realizar ahora, o que a lo mejor este es un momento para provocar justamente algunos cambios en la educación, ¿no siguen siendo más o menos cosméticos? ¿No haría falta una verdadera revolución educativa? Porque, digamos, lo que estamos haciendo es tomar la educación tal cual está, juzgarla y hacer algunos cambios. ¿No habría que hacer un cambio estructural gigante en la educación? Mira, yo te digo, esto, permitime, porque las palabras revolución educativa, que yo comparto y me parece que son muy fuertes, también fueron muy usadas. Vos sabés que en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se habló de revolución educativa. Sí, señor. Y la cosmética, como decís vos, termina de alguna manera cooptando hasta el propio sentido de algunas palabras. Entonces, yo a veces te diría lo siguiente, Quique, si nosotros en este país cumplimos como sociedad y el Estado a la cabeza la ley 26.206, que es la ley de educación nacional del 2006, vos sabés que nosotros tenemos solo 3 leyes nacionales en nuestra historia como argentinos. Justo, mira, vale la pena honrar la 1420, que fue muy importante porque hace pocos días se cumplió el aniversario. Si nosotros logramos cumplir con las leyes que se votaron a principios de este siglo que estamos transitando, tendríamos una educación, digamos, que uno podría de alguna manera reivindicar, así como reivindicamos, seguramente a vos te pasará, la condición pública de la educación argentina, porque uno mira a Chile, que se endeudan no para comprarse una casa, sino para hacer una carrera que después no terminan, y decís, che, pucha, Argentina a la cabeza con su iniciativa en educación. Absolutamente. Entonces, en el mismo sentido, se te diría,
pensemos en la escuela secundaria, que es la papa caliente de cualquier gobierno. Sí. Porque ayer, no sé, Laura Alonso decía, no somos como Finlandia, y es parte de ese panelismo televisivo que mira a Finlandia, pero a la hora de pensar en la Argentina no se fija cuánto dedica Finlandia hace 30 años a educación del Producto Bruto Interno. Sí. Tampoco se fija que son sociedades profundamente solidarias y cooperativas en sus modos de hacer escuela, y la reivindican por su resultado en PISA, que es un resultado competitivo y depredador. Entonces, digo, saliendo del panelismo televisivo, te digo, si cumplimos las leyes que tenemos a principios de este siglo, y además hacemos que la secundaria siga transformándose, ¿y eso qué quiere decir, Quique? Vos y yo somos herederos de una secundaria que fue para pocos o para no tantos. Sí. La secundaria es para todos los pibes desde hace 5 minutos, Quique. A ver, 2010, sí. Porque la secundaria 2006 es la ley, 2010 comenzaron a hacerse las transformaciones más importantes a nivel material, pero muy leves. Entonces, esta transformación estructural que vos decís, y es cierta, yo creo, es una opinión mía después de transitar mucho las escuelas, no se va a hacer de un día para otro, es un proceso progresivo, pero lo importante es que entendamos que no es fácil que una escuela sea para todos cuando fue para algunos, porque cuando están todos adentro, vos vas a escuchar que muchos adultos dicen, no, pará, flaco, yo quiero otros pibes, ¿no? Yo no puedo enseñar con tantos pibes. Entonces, no es fácil que la escuela que fue, y es un diseño histórico bastante excluyente y selectivo, digo la secundaria, la que fuimos nosotros, hoy pueda enseñarle a todos los pibes adentro, bien y mejor. Entonces digo, es muy complicado. Yo creo que hoy ser un buen docente de la escuela secundaria no solo es tan importante, sino que hasta es más desafiante que ser astronauta, porque supone quebrar realmente cierta ley de gravedad. Eso es. A propósito del astronauta y que se cumplió un aniversario de su llegada a la Luna. Entonces, lo que me parece fundamental, Quique, es pensar que se tienen que seguir transformando muchas cosas, pero ¿sabes qué es clave, Quique? Que el Estado tenga un rol protagónico y que lo vaya haciendo cada vez mejor, porque cuando el Estado se corre, lo único que gobierna en educación es el bolsillo de la gente, y eso hace que la gran parte de nuestros conciudadanos y conciudadanas se quede de a pie o se quede mirando por la vidriera. Gabriel, te vuelvo a llamar para charlar otro rato y bueno, quizá convengamos en que este es un buen momento para intentar un cambio profundo en la educación, ¿no? Yo creo que es excepcional, es transitorio, y como decís vos, puede ser complementario de acuerdo a cómo lo tomemos. Te vuelvo a llamar, Gabriel, gracias. Gracias a vos, te mando un abrazo, Quique, que estés muy bien. Gracias, igualmente. Bueno, lo escuchaste a Gabriel Brenner.